¿Quiénes fueron las mujeres que gobernaron desde las sombras del harén? En el vasto y enigmático Imperio Otomano, que se extendió desde el siglo XIV hasta el siglo XX, las sultanas no solo fueron figuras decorativas, sino poderosas arquitectas del destino de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. A medida que avanzamos al siglo XVI, el imperio alcanzaba su apogeo, un vasto territorio que abarcaba Europa, Asia y África. En este contexto, el sultanato de las mujeres emergió como un fenómeno singular. Pero, ¿qué significa realmente este término? No se trata simplemente de un título, es un símbolo de la influencia que las mujeres ejercieron en la política y la cultura, un eco resonante que aún se siente hoy. El harén, a menudo malinterpretado como un simple espacio de placer, era en realidad un complejo entramado de poder. Imaginemos un palacio donde las paredes no solo guardan secretos de amor, sino también estrategias políticas. En el corazón de este mundo, las sultanas se convirtieron en consejeras, diplomáticas y, en ocasiones, en las verdaderas gobernantes detrás del trono. La opulencia del harén, con sus intrincados mosaicos y lujosos tejidos, ocultaba una realidad mucho más profunda, un lugar donde se tejían alianzas y se forjaban decisiones que podían cambiar el rumbo de naciones. Desde el siglo XVI hasta el XVII, las sultanas comenzaron a ocupar un lugar preponderante en la corte. Su influencia se extendía más allá de los muros del harén, afectando decisiones cruciales que impactaban tanto la política interna como las relaciones exteriores del imperio. ¿Cómo es posible que estas mujeres, a menudo relegadas al silencio, se convirtieran en figuras clave en un mundo dominado por hombres? La respuesta radica en la estructura misma del imperio, donde el poder no siempre se medía en términos de autoridad formal, sino en la capacidad de influir y persuadir. Las decisiones que tomaron, aunque a menudo invisibles, resonaron en los ecos de la historia. Desde la elección de los visires hasta la dirección de las campañas militares, su papel fue fundamental. Las sultanas no solo eran madres de futuros sultanes, eran estrategas que moldeaban el destino de un imperio en expansión. La historia del sultanato no es solo una historia de mujeres, sino de un imperio que se moldeó en sus manos. Comencemos a descubrir a aquellas que, desde su posición, transformaron el destino de un imperio. A través de sus historias, exploraremos la complejidad de un mundo donde el poder y la opulencia se entrelazan, revelando un legado que aún resuena en la memoria colectiva. Un corazón fuerte puede cambiar el destino de un imperio. En el siglo XVI, en el corazón del vasto imperio otomano, una mujer desafió las normas de su tiempo y se convirtió en un símbolo de poder y ambición. Su nombre era Hürrem Sultán, una concubina que, con astucia y determinación, ascendió desde las sombras del harem hasta convertirse en la esposa legítima de Suleimán el Magnífico. Era el año 1520 cuando Suleimán, un joven sultán con grandes aspiraciones, se sentó en el trono. En su corte, el harem no era solo un espacio de placer, sino un complejo entramado de relaciones y poder. Hürrem, nacida como Roxelana en la lejana Ucrania, llegó a Estambul como esclava, pero su espíritu indomable la llevó a conquistar no solo el corazón del sultán, sino también su mente. ¿Qué la hizo tan irresistible? ¿Fue su belleza, su inteligencia o su ambición desmedida? Con cada encuentro, Hürrem se convirtió en una figura clave en la vida de Suleimán. En 1534, tras años de intrigas y seducción, logró lo impensable, se casó con el sultán, convirtiéndose en la primera mujer en ostentar el título de esposa legítima en un imperio donde las concubinas eran la norma. Este acto no solo cambió su destino, sino que también transformó la percepción del rol de la mujer en la corte otomana. Hürrem no era solo una consorte, era una reina que influía en decisiones políticas y estratégicas. Su ambición no conocía límites. Con una mente brillante, Hürrem se convirtió en asesora de Suleimán, participando activamente en la política del imperio. A través de cartas y consejos, moldeó el rumbo de la nación, demostrando que el poder no era exclusivo de los hombres. En una época donde las mujeres eran relegadas a un segundo plano, ella se alzó como una figura de autoridad, desafiando las convenciones y abriendo el camino para futuras generaciones de mujeres en el imperio. Pero no estaba sola en su lucha. Otras sultanas, como Mirima Sultán, su propia hija, y Nurbanu Sultán, también jugaron papeles significativos en la historia otomana. Cada una, con su propia historia y ambiciones, contribuyó a un nuevo paradigma donde las mujeres podían ser más que meras figuras decorativas en el harén. Sin embargo, el camino hacia el poder estaba lleno de desafíos y sacrificios.
Así como el harem fue un espacio de poder, también fue un campo de batalla para las aspiraciones de estas mujeres. Las intrigas y alianzas se tejían en cada rincón, y Hürrem, con su astucia, supo navegar en este mundo complejo. Su relación con Suleimán no solo fue de amor, sino también de estrategia. Juntos, formaron una pareja formidable, uniendo sus fuerzas para consolidar un imperio que se extendía desde Europa hasta Asia. Pero el poder no solo se conquista, también se juega, y Hürrem no fue la única en buscarlo. En la penumbra del harem, las sombras de la ambición se alzaban, y cada sultana soñaba con dejar su huella en la historia. La lucha por el poder y la influencia continuaría, pero el legado de Hürrem Sultán ya estaba escrito, una mujer que cambió el destino de un imperio y redefinió el papel de la mujer en la historia. A medida que el sol se ponía sobre el horizonte de Estambul, la figura de Hürrem se erguía, no solo como una sultana, sino como un símbolo de la fuerza femenina en un mundo dominado por hombres. Su historia es un recordatorio de que, a veces, el verdadero poder reside en el corazón de quienes se atreven a soñar. En un consejo de ministros, las sombras de la sultana se alargan, revelando un juego de poder oculto. En el corazón del Imperio Otomano, el harem no era solo un refugio de placeres, era un campo de batalla donde las mujeres más poderosas del imperio competían por la atención del sultán y, con ello, por el control de un vasto reino. A finales del siglo XVI, el harem del sultán Suleimán el Magnífico se convirtió en un microcosmos de intrigas y alianzas. Las sultanas, cada una con su propia ambición, tejían redes de lealtades y rivalidades. ¿Qué significa realmente tener el favor del sultán? ¿Es solo un lugar en su corazón, o es la llave que abre las puertas del poder político? Las dinámicas de poder en el harem eran complejas. Las sultanas no solo competían por el amor del sultán, sino también por su influencia en la corte. Cada mirada, cada susurro, cada gesto podía ser un movimiento estratégico. En este juego, la astucia era tan valiosa como la belleza. Las sultanas, como piezas en un tablero de ajedrez, se movían con cuidado, buscando aliados entre los eunucos, los visires y otros miembros de la corte. La lealtad era efímera, y las alianzas podían desmoronarse tan rápido como se formaban. En 1558, la rivalidad entre la sultana Hürrem y su competidora, la sultana Mahidevran, alcanzó su punto álgido. Mahidevran, madre del príncipe Mustafa, había sido la primera esposa del sultán y disfrutaba de una posición privilegiada. Sin embargo, la llegada de Hürrem, con su inteligencia y su capacidad para seducir al sultán, alteró el equilibrio. Las intrigas se intensificaron, y las dos mujeres se convirtieron en adversarias acérrimas. Cada una buscaba asegurar el futuro de sus hijos, y en este juego, la traición era una herramienta común. Las decisiones de las sultanas no solo afectaban sus destinos personales, sino que también repercutían en la política del imperio. En 1566, tras la muerte de Suleimán, el vacío de poder dejó a las sultanas en una posición vulnerable. Las alianzas que habían forjado se pusieron a prueba, y las rivalidades se convirtieron en luchas por la supervivencia. ¿Quién se alzaría en el trono del poder? ¿Quién caería en la oscuridad del olvido? Mientras algunas buscaban el poder, otras luchaban para mantenerlo, creando un entorno de tensión constante. Las decisiones tomadas en el harem podían llevar a la guerra o a la paz, a la prosperidad o a la ruina. Las sultanas, con sus estrategias y sus intrigas, moldeaban el destino del imperio, aunque a menudo a un alto precio. Pero el poder tiene un precio, y no todas las sultanas saldrán ilesas de este juego. En un mundo donde la traición acecha en cada esquina, la historia de estas mujeres es un recordatorio de que, en el juego del poder, la victoria puede ser tan efímera como un susurro en la noche. ¿Cómo el arte refleja el poder de las mujeres? En el siglo XVI, el Imperio Otomano se encontraba en su apogeo, y en el corazón de esta vasta y rica civilización, las sultanas emergieron como figuras clave, no solo en el ámbito político, sino también en el cultural. Durante esta era dorada, su influencia se extendió más allá de los muros del harem, dejando una huella indeleble en la historia del arte y la moda. Las sultanas, como Roxelana, la esposa del sultán Suleimán el Magnífico, no solo eran consortes, eran mecenas del arte. En 1530, Roxelana fundó la famosa mezquita de Suleimán en Estambul, un monumento que no solo simboliza la grandeza del imperio, sino también el poder de una mujer que, a través de su patrocinio, transformó el paisaje arquitectónico de la ciudad.
Imagina los frescos vibrantes que adornan sus paredes, cada pincelada un testimonio de su visión y su deseo de embellecer el mundo que la rodeaba. Mientras las intrigas políticas dominaban el harem, también florecía una era de esplendor cultural. Las sultanas impulsaron la creación de obras maestras en la cerámica, la caligrafía y la poesía. En 1556, el poeta Baqi, conocido como el príncipe de los poetas, dedicó sus versos a las sultanas, celebrando su belleza y su influencia. ¿Qué poder reside en la palabra escrita, en la forma en que puede elevar a una mujer a la inmortalidad? Las sultanas no solo eran musas, eran las arquitectas de un renacimiento cultural. La moda, un reflejo de su estatus y poder, también floreció bajo su influencia. Las sultanas establecieron tendencias que perduraron a lo largo de los siglos. Las sedas ricamente bordadas, los turbantes ornamentados y los joyeros deslumbrantes que llevaban no solo eran símbolos de riqueza, sino también de un nuevo ideal de belleza. En las festividades, como el Festival de la Primavera en 1557, las sultanas desfilaban con trajes elaborados, convirtiendo cada celebración en un espectáculo de esplendor y sofisticación. Las calles de Estambul se llenaban de colores, música y danza, un reflejo de la vitalidad cultural que ellas promovían. Las sultanas también jugaron un papel crucial en la consolidación del poder político. A través de sus alianzas matrimoniales y su influencia en la corte, moldearon el destino del imperio. En 1566, tras la muerte de Suleimán, Roxelana había dejado un legado que trascendía su vida, un imperio que había sido embellecido y fortalecido por su mano. ¿Cómo puede una mujer, a través de su arte y su visión, cambiar el curso de la historia? Pero incluso en tiempos de gloria, las sombras de la adversidad comenzaban a asomarse. Las sultanas, aunque poderosas, eran también prisioneras de un sistema que las limitaba. Sin embargo, su legado cultural perdura, un testimonio de su fuerza y creatividad. A través de sus contribuciones, nos recuerdan que el arte no solo embellece el mundo, sino que también puede ser un vehículo de poder y transformación. Así, mientras las luces de la cultura otomana brillaban intensamente, las sultanas se convirtieron en las guardianas de un legado que aún resuena en la historia. Su influencia se siente en cada rincón de Estambul, en cada obra de arte, en cada verso que celebra su existencia. En el eco de sus risas y en la belleza que crearon, encontramos la esencia de una era dorada que, a pesar del tiempo, sigue viva en nuestra memoria. ¿Qué precio se paga por el poder? En el corazón del Imperio Otomano, las sultanas, figuras de gran influencia y poder, se enfrentaron a un mundo donde la gloria y la traición caminaban de la mano. A medida que el siglo XVI se deslizaba hacia el XVII, el imperio se encontraba en una encrucijada, donde las guerras y las conspiraciones amenazaban con desmoronar lo que había sido construido con tanto esfuerzo. En 1570, la Guerra de Chipre estalló, un conflicto que no solo desgastó las fuerzas del imperio, sino que también reveló las fracturas internas que se cernían sobre la corte. Las sultanas, a menudo relegadas a los márgenes de la política, se vieron obligadas a tomar partido. ¿Cómo podían permanecer al margen cuando el destino de sus familias y su legado estaba en juego? Las decisiones que tomaron resonaron en los pasillos del palacio, donde el eco de las espadas y los gritos de los soldados se mezclaban con susurros de traición. Las rivalidades entre las casas reales se intensificaron, y las sultanas se convirtieron en piezas de un juego mortal. En 1582, la muerte del sultán Murad III dejó un vacío de poder que rápidamente se llenó de intrigas. Las sultanas, en su búsqueda de influencia, se convirtieron en blanco de conspiraciones. La historia de la traición se tejió con hilos de ambición y celos, donde cada mirada furtiva podía ser el preludio de una caída. ¿Quién podría confiar en quién cuando el poder era tan efímero? Mientras las batallas se libraban en el campo, el palacio se convirtió en un campo de guerra en sí mismo. Las sultanas, atrapadas entre el amor y la lealtad, enfrentaron decisiones desgarradoras. La historia de la sultana Safiye es un reflejo de esta lucha. A medida que su influencia crecía, también lo hacía la animosidad hacia ella. En un giro trágico, su propia familia se volvió contra ella, y su caída fue tan rápida como su ascenso. La soledad de su palacio, una vez lleno de esplendor, se convirtió en un recordatorio de lo frágil que era el poder. Las crisis personales de las sultanas no solo afectaron sus vidas, sino que también reflejaron la inestabilidad del imperio. En 1606, tras años de conflictos internos y externos, el Imperio Otomano comenzó a mostrar signos de debilidad.
Las sultanas, que habían sido vistas como las guardianas del legado, se convirtieron en símbolos de un imperio en declive. ¿Cómo podían ellas, con su poder y su influencia, evitar la caída de un gigante que se tambaleaba? El desenlace fue trágico. Las sultanas que una vez habían brillado con luz propia se encontraron atrapadas en un ciclo de traiciones y desilusiones. Algunas fueron desterradas, otras perdieron a sus hijos en guerras que no habían elegido. En 1640, el imperio, que había sido un faro de poder y cultura, se enfrentaba a una crisis de identidad. Las sultanas, en su lucha por el control, habían pagado un precio devastador. Mientras las sultanas buscaban el control, el imperio enfrentaba un tumulto que amenazaba con derribar todo lo que habían construido. La historia de estas mujeres, marcadas por la traición y la guerra, nos recuerda que el poder, aunque seductor, puede ser una carga pesada. Sin embargo, incluso en la adversidad, su legado perdura, aunque a menudo olvidado. En el eco de sus decisiones y en el silencio de sus palacios, resuena la historia de un imperio que, a pesar de sus caídas, sigue vivo en la memoria de quienes se atreven a recordar. ¿Y por qué estas mujeres han sido olvidadas? A lo largo de la historia, las sultanas han sido figuras de poder y de influencia, pero sus nombres se han desvanecido en las páginas de los libros, como sombras que se escapan de la memoria colectiva. Desde el siglo XVI, cuando el Imperio Otomano alcanzó su apogeo, estas mujeres no solo gobernaron desde el harén, sino que también moldearon la cultura, el arte y la política de su tiempo. Sin embargo, a pesar de su poder, las voces de las sultanas se desvanecieron en el tiempo, dejándonos solo ecos de su grandeza. El legado cultural de las sultanas es innegable. En el siglo XVII, por ejemplo, la sultana Kösem, una de las más influyentes, no solo fue una astuta política, sino también una patrona de las artes. Su amor por la poesía y la música dejó una huella que perdura en la cultura turca contemporánea. Las melodías que resuenan en los cafés de Estambul y los versos que se recitan en las plazas son un testimonio de su influencia. Pero, ¿cuántos conocen su historia? ¿Cuántos reconocen que detrás de cada obra maestra, de cada verso, hay una mujer que luchó por su lugar en un mundo dominado por hombres? A medida que avanzamos hacia el siglo XXI, el olvido de estas figuras se vuelve aún más palpable. La narrativa histórica ha sido escrita, en su mayoría, desde una perspectiva masculina, relegando a las sultanas a meras notas al pie de página. ¿Por qué? ¿Acaso su poder no fue real? ¿Acaso su influencia no merece ser recordada? Es hora de reescribir la historia, de darles el lugar que merecen y recordar que su legado aún vive. Hoy en día, estamos comenzando a ver un cambio. En museos y exposiciones, las sultanas están recibiendo el reconocimiento que merecen. Artistas contemporáneos se inspiran en sus vidas, creando obras que celebran su fortaleza y su ingenio. En 2020, una exposición en el Museo de Arte de Estambul dedicó una sala entera a las sultanas, mostrando no solo su retrato, sino también su impacto en la sociedad. Las redes sociales han comenzado a revivir sus historias, convirtiéndolas en símbolos de empoderamiento femenino. El legado de las sultanas no es solo un capítulo olvidado de la historia, es una fuente de inspiración que resuena en el presente. Cada vez que una mujer se levanta y reclama su voz, cada vez que una historia es contada, el eco de la sultana se hace más fuerte. Es un recordatorio de que, aunque el tiempo intente borrar sus huellas, su esencia perdura en cada rincón de la cultura que dejaron atrás. Así que, al mirar hacia el futuro, recordemos que la historia no está escrita en piedra. Está viva, en constante evolución.